La Mancomunitat Camp de Túria ha celebrado en las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción de Bétera el Túria Innovation Transfer Day. Un encuentro que ha congregado a más de 200 personas, representantes de la empresa y negocios de la comarca, así como institutos tecnológicos, universidades, centros de investigación y entidades públicas. El evento ha podido realizarse gracias a la colaboración de la Agencia Valenciana de Innovación, la Diputación de Valencia y Caixa Popular. La jornada ha contado con la participación de la presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Lola Celda, la secretaria autonòmica d'Innovació i Transformació Digital, Marian Campello. Bueno, la jornada d'avui jo crec que és un hito, no? Perquè al final és la primera vegada que se fa i és un repte molt ambiciós per diverses qüestions. Una, perquè la digitalització ha vingut per a quedar-se i les administracions públiques hem d'acompanyar en aquesta digitalització tant al món empresarial com a la ciutadania per a que ningú es quedi enrere. I jo crec que el gran valor d'esta jornada és la proximitat. Després de la pandèmia, de la Covid-19, ens hem donat compte com d'important és poder proveir-nos d'allò imprescindible en una proximitat i en un quilòmetre quasi zero, no? I això és el valor afegit que tenen aquestes jornades, així que jo encantada d'haver estat aquí i de poder segurament repetir i que aquest event cada vegada funcione molt durant molts anys. Así como el vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Innovación, Andrés García Reche. Bueno, a mí me parece que la propia organización de la jornada ya es un éxito, pero es que además yo creo que la Mancomunidad del Camp de Túria tiene un enorme potencial de desarrollo, de innovaciones y de colaboración con empresas y de resolver problemas muy cercanos a todos los municipios que la componen. Yo creo que si se consigue que la Mancomunidad apueste seriamente, como lo está haciendo, a largo plazo, por la promoción de la innovación en toda la comarca, yo creo que va a ser un éxito año tras año. La alcaldesa de Bétera, Elia Verdebío, y la gerente de la Fundación Laboral de la Construcción, María José Juan Senabre, también han participado en el acto institucional de inauguración. Una primera parte que ha tenido una charla motivacional a cargo de Estefanía San Agustín de la empresa Dominver y que ha sido presentado por el delegado de Innovación del ente supramunicipal, Xavier Jorge. A partir de ese momento, los espacios han cobrado vida y el público ha llenado la feria protagonizada por las empresas del Hub Camp de Túria y por las entidades públicas. Paralelamente, el showroom ha tenido una gran acogida y los proyectos tecnológicos presentados por los sectores de conocimiento del conocimiento han mostrado iniciativas innovadoras que están cerca de hacerse realidad. Por otro lado, los e-talks de agricultura, economía circular, movilidad sostenible y digitalización han mostrado una radiografía actual y de futuro sobre la innovación en Camp de Túria, un evento que ha podido seguirse en streaming a través del canal de YouTube de la Mancomunitat. Además, las charlas cortas de 12 minutos sobre temas relacionados con la ciberseguridad, metaverso y blockchain, entre otras, han despertado el interés del público asistente. En definitiva, se han generado sinergias, alianzas y oportunidades de negocio de colaboración público-privada que revertirán en beneficio del territorio, convirtiendo así a la comarca en territorio innovador.